modo que esta es la primera parte de lo que voy a leer. Y dice así: El chalet y yo, Verónica. El chalet de los Quintana ocupaba más de media manzana en Boulevard Gálvez, esquina Necochea. Extrañamente, la entrada principal era por Necochea y la de los servicios por Boulevard. Suntuosas rejas ornamentadas rodeaban todo el edificio. En realidad, rodeaban los jardines, y estos rodeaban a lo edificado que estaba en el centro del terreno, que a la vez tenía varios cuerpos separados por galerías, algunas con aljibes, otras con columnas que hacían las veces de separación y unión de los 4 cuerpos construidos. En el quinto, que era el central, una fuente de mármol con doncellas y efebos quedaban salpicados por el agua que una diosa, más arriba, en lo alto de la fuente, derramaba con un brazo extendido, sosteniendo un jarro inclinado. No puedo precisar las veces que miré embelesada a la diosa y su jarro. Tenía incrustadas piedras brillantes de todos los colores, que sin ser preciosas, se asemejaban bastante para mis infantiles ojos. Evidentemente, no escapó a las construcciones provincianas el delirio de la ostentación de riquezas o imitación de las mismas épocas posteriores a la independencia, coincidente con las grandes fortunas, no siempre de legítimos orígenes, repartidos a lo largo y a lo ancho del país naciente. Algunas galerías tenían grandes planterones de finas mayóricas rebosantes de flores y bancos, pintados de blanco. Otras con glorietas que ofrecían entrelazadas variedad de enredaderas autóctonas y exóticas. Las estatuas, emplazadas en los jardines, eran las participantes mudas de nuestros juegos. El asombro y el embeleso que producía cada visita al chalet no era solo consecuencia de mi niñez de carencias, sino que fue también para admiración de personajes y amistades que lo visitaron. Realmente era de una belleza palaciega. Ramiro Ezequiel Maximiliano Quintana de la Fuente, así era el nombre completo de mi abuelo. Lo recuerdo caminando por los jardines, mientras mi hermana y yo lo cruzábamos jugando a las escondidas con mis primas y primos. Éramos policías y ladrones, o indios y cowboys, según la película que habíamos visto o no, porque lo que sí iban todas las semanas al cine eran los 2 primos ricos, hijos de un hermano de papá. Mi hermana y yo éramos las primas pobres. Además, estaban las otras 6 primas, hijas de mis tías Marcia, Soledad y Cristina, que vivían en el chalet con sus respectivos maridos. Es decir, que éramos un grupo de 8 mujeres y 2 varones. La diferencia en la situación económica se nos notaba en la ropa. Tanto mis primas como mi hermana y yo lucíamos prendas que se notaban por herencia de uso. Lo comprado a la mayor era heredado por la menor. En cambio, la ropa de los primos varones sobresalía por la última moda y ese no sé qué de nueva y cara. Pero la diferencia, digamos visual, no hacía ninguna distinción en el trato del abuelo y la abuela para con nosotros. Tampoco los primos se vanagloriaban con sus modernos y variados juguetes que llevaban para compartir en los juegos. Si bien es cierto que nos divertíamos, sobre todo a las escondidas, al ocultarnos entre los muebles y los recovecos de tantas habitaciones, el mayor placer consistía cuando la abuela Cristín, en contadas excepciones, nos permitía bajar a los sótanos. Cuando lográbamos bajar a ese mundo mágico, con sillones tapizados en cuero, chaises lounges en terciopelo capitoné, arañas de cristales, alfombras en el suelo y arrolladas, cuadros embalados, gobelinos distribuidos sin orden aquí y allá, mesas y mesitas ratonas de un lustre tan perfecto que reflejaban como en un espejo nuestros ojos fascinados. Un lujo de otra época, retenido como guardado, enterrado en los cimientos de una residencia que se va hundiendo poco a poco como un barco que va tirando un lastre para mantenerse esperando el auxilio. Pero allí no había barco.
El sótano hacía las veces de contrapeso con la ilusoria idea del retorno a tiempos de abundancia, riqueza y oropeles perdidos y añorados por las tías que sí habían vivido esos lujos junto con mi padre, el tío Ramiro, y el padre de los primos ricos. De esa época de esplendor económico habían pasado años. La primera parte continúa. Yo voy a hacer un alto aquí porque sería extenderme demasiado, pero tiene una escritura tan fresca que se pueden hasta sentir los aromas de las flores y se puede percibir esa frescura del agua de las fuentes en la siesta de febrero en Santa Fe. Y la otra parte que quiero leerles es un libro, es un relato que tiene fragmentos testimoniales y muchos de protesta. En uno de sus pasajes, el libro cuenta o describe un aporte que hace una de las protagonistas a un diario de España. Dos de los protagonistas se encuentran y uno le dice al otro que está viendo en televisión un informativo sobre esto de ¿y por qué no te callas? Entonces, una de las protagonistas le cuenta a su interlocutor cuál es ese aporte que hizo al diario El País de España. Dice algo así: el ejemplo del rey. Cuando el nazismo asolaba Europa, un rey salió en bicicleta con la estrella de David en el brazo de su casaca, demostrando que se igualaba a los perseguidos. Luego hubo otro rey, que cuando su país fue a la guerra, invadiendo con una mentira a otro país, no se manifestó ni a favor ni en contra, no obstante lo cual, su pueblo sí se manifestó contra la invasión. Ese pueblo que caminó marchas a lo largo y a lo ancho por toda España, pero el presidente del gobierno no los escuchó y el rey miró para otro lado. Este rey mandó a callar a un presidente de un país latinoamericano, pero este presidente no se calló porque no era un oso emborrachado con miel y vodka. Ahora, en el país del rey, algunos de sus súbditos matan a los extranjeros. Total, el ejemplo de su rey los estimula, al igual que su historial, porque cuando asumió la corona, ordenó que Francisco Franco era intocable en su memoria. Por lo tanto, ellos también serán intocables, matando por las calles o golpeando y pateando en los trenes a indefensos ciudadanos sudacas. Acto seguido y vuelto el rey a su país, los opositores al partido que gobierna lo acusan de no haber defendido al rey y al país. Lo que no dicen es que tendría que haber hecho: ordenar a callarse la boca al presidente latino, retirarse del Congreso junto con el rey, reconocer que a los vasallos sudacas hay que quitarles sus pretendidos derechos democráticos como quería su anterior presidente de gobierno, ese que mandó a la guerra a sus soldados con una mentira. Y sobre esto, como ustedes ven,